Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Hoy nos sumergiremos en la mente retorcida de uno de los criminales más perturbadores que jamás haya pisado la faz de la tierra. Una historia que desafía los límites de la cordura humana y nos hace cuestionarnos qué tan lejos puede llegar la locura. Corría el año 1978 cuando el pequeño pueblo Plainfield, Wisconsin, se vio sacudido por una serie de desapariciones inexplicables. Mujeres de mediana edad comenzaron a esfumarse sin dejar rastro, como si la tierra se las hubiera tragado. La comunidad, aterrorizada, cerraba con llave sus puertas cada noche, mientras los rumores y las teorías conspirativas se propagaban como pólvora. Pero nadie, ni en sus pesadillas más oscuras, podría haber imaginado la verdad que se ocultaba tras esas desapariciones, una verdad que llevaba el nombre de Edward Theodore Gein. Ed Gein, como lo conocían sus vecinos, era un hombre solitario y reservado que vivía en una destartalada granja a las afueras del pueblo, hijo de una madre dominante y un padre alcohólico. Ed había crecido en un ambiente disfuncional que marcaría para siempre su frágil psique. Tras la muerte de su madre en 1945, Ed se quedó completamente solo en la granja familiar. Fue entonces cuando su mente comenzó a desquiciarse, sumergiéndose en un abismo de locura del que ya no habría retorno. Obsesionado con la anatomía humana y fascinado por los relatos de cazadores de cabezas y caníbales, Ed comenzó a desenterrar cadáveres del cementerio local. Pero esto era solo el principio de su descenso a la demencia. En noviembre de 1957, la desaparición de Bernice Worden, propietaria de la ferretería local, llevó a la policía hasta la puerta de Ed Gein. Lo que encontraron en su granja fue una escena salida directamente de las pesadillas más retorcidas. La casa estaba llena de objetos macabros, fabricados con restos humanos, lámparas hechas de piel humana, cinturones confeccionados con pezones, cráneos usados como cuencos. El horror no tenía fin, pero lo más escalofriante estaba por llegar. En el granero, colgado boca abajo, como un animal de matadero, encontraron el cuerpo sin vida de Bernice Worden. Había sido destripada como un ciervo. Ed Gein no solo había profanado tumbas, también había acabado con la vida de al menos 2 mujeres para satisfacer sus retorcidas fantasías. ¿Qué llevó a este hombre aparentemente inofensivo a cometer actos tan atroces? ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? La respuesta se encuentra en la infancia de Ed, criado por una madre fanática religiosa que le inculcó un profundo odio hacia las mujeres y hacia su propia sexualidad. Ed desarrolló una personalidad esquizoide y una obsesión enfermiza con el cuerpo femenino. Tras la muerte de su madre, Ed se quedó atrapado en un mundo de fantasía donde intentaba recrear el cuerpo de su progenitora a través de los restos de otras mujeres. En su mente enferma, no estaba cometiendo crímenes, sino realizando experimentos. El caso de Ed Gein conmocionó a América y al mundo entero. Su historia sirvió de inspiración para personajes de ficción como Norman Bates en Psicosis, Buffalo Bill en El silencio de los corderos y Leatherface en La matanza de Texas. Pero la realidad, como siempre, supera a la ficción. Y es que los actos de Ed Gein van más allá de lo que cualquier guionista de Hollywood podría haber imaginado. Durante su juicio, los psiquiatras diagnosticaron a Gein como esquizofrénico y fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Pasó el resto de su vida recluido en instituciones psiquiátricas, donde murió en 1984 a los 77 años. El caso de Ed Gein nos enfrenta a preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. ¿Qué es lo que lleva a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Es la locura una excusa válida para el mal?
Antes de continuar, te invito a que dejes en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Crees que Ed Gein era verdaderamente un enfermo mental o simplemente un monstruo disfrazado de ser humano? La historia de Ed Gein no termina con su muerte. Su legado de terror continúa resonando en la cultura popular hasta nuestros días. Películas, libros y canciones siguen explorando la oscura fascinación que ejerce su figura en el imaginario colectivo. Uno de los aspectos más perturbadores del caso Gein es cómo logró pasar desapercibido durante tanto tiempo en una comunidad tan pequeña. Sus vecinos lo describían como un hombre extraño pero inofensivo, alguien que ocasionalmente hacía trabajos de jardinería y cuidaba a niños. Esta aparente normalidad hace que su caso sea aún más aterrador. Nos recuerda que a veces el mal puede esconderse tras la fachada más inocente, que el monstruo puede estar viviendo justo al lado. El impacto del caso Gein en la sociedad americana fue profundo. De la noche a la mañana, la gente comenzó a desconfiar de sus vecinos. Las puertas que antes permanecían abiertas, ahora se cerraban con llave. La inocencia de una época quedó sepultada bajo el peso de los horrendos crímenes de Ed Gein. Más allá del shock inicial, el caso Gein también sirvió para poner de manifiesto las deficiencias en el sistema de salud mental de la época. ¿Cómo es posible que alguien tan perturbado como Gein no hubiera recibido ayuda antes? ¿Cuántas tragedias podrían evitarse con un mejor sistema de detención y tratamiento de enfermedades mentales? Estas son preguntas que décadas después siguen siendo relevantes en una era en la que los tiroteos masivos y otros actos de violencia extrema son tristemente comunes. El caso de Gein nos recuerda la importancia de tomar en serio la salud mental. Pero volvamos a la granja de los horrores. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es la forma en que Gein decoró su casa con restos humanos, sillas tapizadas con piel humana, máscaras hechas con rostros de mujeres fallecidas, un cinturón confeccionado con pezones humanos. La lista de atrocidades parece interminable. Estos macabros trofeos revelan la profundidad de la perturbación mental de Gein. No se trataba simplemente de un asesino en serie, sino de alguien que había perdido por completo el contacto con la realidad y la moral humana. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico, Gein fue sometido a numerosos estudios y entrevistas. Los psiquiatras que lo trataron quedaron impactados por su aparente normalidad a la mayoría de los aspectos de su vida. Gein era capaz de mantener conversaciones coherentes sobre una amplia variedad de temas, mostraba interés por la lectura y era considerado un paciente modelo. Sin embargo, cuando la conversación se desviaba a sus crímenes, Gein mostraba una falta total de empatía o remordimiento. Para él, sus víctimas no eran personas, sino meros objetos para satisfacer sus retorcidas fantasías. Esta dualidad de personalidad de Gein es quizás uno de los aspectos más inquietantes de su caso. Nos recuerda que la línea que separa la cordura de la locura puede ser mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. A medida que profundizamos en la historia de Ed Gein, es imposible no sentir una mezcla de horror y fascinación. Horror por la naturaleza de sus crímenes y fascinación por tratar de entender cómo un ser humano puede llegar a tales extremos de depravación. Pero quizás lo más aterrador del caso Gein no son los detalles escabrosos de sus crímenes, sino la realización de que, bajo ciertas circunstancias, cualquier persona podría ser capaz de actos similares. Esta es una idea que nos incomoda, que preferimos rechazar, pero casos como el de Gein nos obliga a enfrentarnos a los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada película de terror inspirada en el caso Gein, hay víctimas reales, mujeres que tuvieron sueños, esperanzas y seres queridos, familias que quedaron destrozadas por los actos de este hombre. En medio de una fascinación por lo macabro, no debemos olvidar
El verdadero costo humano de estos crímenes, el legado de Ed Gein, va más allá del true crime y el horror. Su caso ha sido estudiado extensamente por criminólogos y psicólogos, arrojando luz sobre los complejos factores que pueden llevar a una persona a cometer actos tan atroces, desde la influencia de una infancia traumática hasta el papel de las enfermedades mentales no tratadas. El caso Gein sigue siendo una fuente valiosa de información para aquellos que buscan prevenir futuros crímenes. Antes de concluir, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que casos como el de Ed Gein podrían prevenirse con un mejor sistema de salud mental? ¿O piensas que algunas personas simplemente nacen malas? Déjame tu opinión en los comentarios. El caso Gein, con toda su truculencia y horror, sigue siendo relevante décadas después. Nos recuerda que detrás de cada titular sensacionalista y de cada película de terror puede haber una historia real de sufrimiento y locura, y que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Hasta la próxima, amigos. Cuídense y no dejen que los monstruos los atrapen. Nos vemos en el próximo video.